Periodista mexicana humilla a Alexis Sánchez en entrevista, llamó pobres a los chilenos. El silencio en el estudio era tan perfecto que parecía ensayado. Las luces ardían como pequeños soles sobre el escenario del programa más visto de México. Cámaras listas. Micrófonos abiertos. Millones conectados. En el centro, impecable, con una sonrisa afilada como navaja, estaba la periodista estrella del momento. La mujer que había construido su fama destrozando reputaciones en horario prime. Frente a ella, con traje oscuro y mirada serena, estaba Alexis Sánchez. El niño de Tocopilla. El goleador histórico de Chile. El hombre que había salido de la tierra árida para conquistar Europa. El público aplaudía con entusiasmo, pero había algo en el aire. Algo denso. Como si la entrevista no fuera un homenaje, sino una trampa cuidadosamente preparada. Bienvenido, Alexis, dijo ella, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Qué gusto tener aquí a un jugador que salió de un país con tantas carencias. El comentario fue sutil. Casi elegante. Pero no inocente. Alexis apenas inclinó la cabeza. Gracias por la invitación, respondió con voz tranquila. Ella cruzó las piernas. Miró sus tarjetas. Y lanzó el golpe. Dime algo, Alexis. ¿Cómo se siente representar a un país que, seamos honestos, sigue siendo pobre comparado con las grandes potencias del fútbol? El estudio se congeló. Algunos rieron nerviosos. Otros miraron al suelo. Y millones en Chile, frente a sus pantallas, sintieron como la sangre les hervía. Pero lo peor aún no había llegado. Porque la periodista no se detuvo ahí. Se inclinó hacia adelante. Y pronunció la frase que cambiaría todo. Muchos dicen que ustedes, los chilenos, viven de sueños porque la realidad, es bastante limitada. Las cámaras hicieron un close-up al rostro de Alexis. No había enojo. No había vergüenza. Había algo más peligroso. Silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier insulto. Y en ese silencio, comenzó la verdadera historia. Porque lo que nadie sabía era que Alexis no había venido solo a responder preguntas. Había venido a hacer algo que México, y el mundo, jamás olvidaría. Y mientras la periodista sonreía creyendo haber ganado la primera batalla, Alexis levantó lentamente la mirada. Y sus primeras palabras hicieron que el director en cabina dejara caer los audífonos. Déjame contarte algo sobre la pobreza. Y el estudio entero dejó de respirar. Déjame contarte algo sobre la pobreza, repitió Alexis Sánchez, sin elevar la voz. La periodista sonrió, segura de que estaba a punto de obtener una respuesta incómoda, tal vez defensiva. Algo que pudiera editar, titular, viralizar. Pero Alexis no la miraba a ella. Miraba a la cámara. A Chile. A su madre. La pobreza no es lo que tú crees, continuó. No es no tener dinero. No es vivir en una casa pequeña. No es jugar descalzo en la tierra. Hubo un murmullo en el público. La periodista acomodó su postura. Entonces, ¿qué es? Preguntó, con tono irónico. Alexis respiró hondo. Y por primera vez, el estudio dejó de ser un set de televisión y se convirtió en un recuerdo. Pobreza es que te digan que no puedes. Pobreza es que te miren desde arriba y te definan por estadísticas. Pobreza es pensar que el valor de un país se mide en billetes. Silencio absoluto. La sonrisa de la periodista se tensó. Pero los números no mienten, interrumpió ella. Chile no es precisamente una potencia económica. Algunos en el público asintieron con incomodidad. Alexis bajó la mirada un segundo. Cuando volvió a levantarla, algo había cambiado. No somos potencia económica, admitió. Pero somos potencia en corazón. En esfuerzo. En dignidad. La periodista soltó una risa breve. ¿Dignidad? Replicó. ¿Eso paga cuentas? La frase cayó como un disparo. En Chile, miles de familias que luchaban día a día se sintieron aludidas. El ambiente en el estudio comenzó a dividirse. Ya no era una entrevista. Era un duelo. Pero Alexis no perdió la calma. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Mi madre limpiaba casas. A veces no teníamos para comer carne. Yo vendía pescado con mi hermano. Jugaba con zapatillas rotas. Una pausa. Y nunca me sentí pobre. El público dejó de moverse. Porque lo que estaba diciendo no sonaba a defensa. Sonaba a verdad. La periodista lo observaba ahora con otra expresión. No de superioridad. De cautela.
pero aún no estaba dispuesta a retroceder. ¿Entonces estás diciendo que tu país no tiene problemas? Insistió. Alexis negó con la cabeza. Claro que los tiene. Como todos. Pero te voy a decir algo más fuerte. Se hizo un silencio espeso. Y lo que dijo después no solo iba a incomodar a la periodista. Iba a sacudir al programa entero. Hay algo peor que la pobreza económica. La cámara volvió a hacer zoom. Y Alexis terminó la frase con una firmeza que atravesó la pantalla. La pobreza de respeto. Y en ese instante, la sonrisa de la periodista desapareció por primera vez. Pero lo que ella haría a continuación demostraría que aún no había entendido con quién estaba hablando. La palabra respeto quedó flotando en el aire como un eco incómodo. La periodista entrelazó las manos sobre la mesa. Sonrió otra vez, pero ahora era una sonrisa tensa. Vaya discurso, dijo con un leve aplauso irónico. Muy inspirador. Casi político. Algunos en el público soltaron una risa nerviosa. Alexis Sánchez no reaccionó. No pestañeó. No es político, respondió con serenidad. Es personal. Ella ladeó la cabeza. Personal sería hablar de fútbol. De tus goles. De tus millones. Pero tú estás hablando de moral. Se inclinó hacia adelante. ¿No crees que es un poco exagerado tomarte tan en serio un comentario sobre la realidad económica de tu país? Ahí estaba. La palabra realidad. La periodista se aferraba a ella como si fuera un escudo. Alexis bajó la mirada por un segundo. Y cuando volvió a levantarla, sus ojos ya no reflejaban calma. Reflejaban memoria. La realidad, dijo despacio, es que crecí en una casa donde a veces se cortaba la luz. La realidad es que mi madre lloraba en silencio para que yo no la escuchara. La realidad es que me fui de Tocopilla con una mochila y un sueño que muchos consideraban ridículo. El estudio estaba inmóvil. Ni un celular vibraba. Ni una tos interrumpía. Y esa misma realidad, continuó, es la que viven millones de personas que, aunque no tengan dinero, tienen algo que tú acabas de pisar sin darte cuenta. La periodista frunció el ceño. ¿Qué exactamente? Alexis sostuvo su mirada. Orgullo. Un murmullo recorrió el set. Ella soltó una risa breve. ¿Orgullo de qué? ¿De ser un país pequeño? La frase cayó pesada. Muy pesada. En Chile, las redes comenzaron a arder. Pero Alexis no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Orgullo de levantarse todos los días. Orgullo de mandar a sus hijos a estudiar aunque no tengan nada. Orgullo de cantar el himno con lágrimas en los ojos aunque el mundo los subestime. La periodista abrió la boca para interrumpirlo. Pero algo pasó. Desde la cabina de producción, el director hizo una señal brusca. Los ratings estaban subiendo. Mucho. Demasiado. El público ya no veía a una periodista fuerte entrevistando a una estrella. Veía a un hombre defendiendo algo más grande que él. Y ella lo sabía. Por eso decidió cruzar la línea. Se inclinó hacia el micrófono, con una sonrisa fría. Entonces, Alexis, si Chile es tan orgulloso, ¿por qué tantos quieren irse? El golpe fue directo. Y esta vez, el silencio no fue solo incómodo. Fue peligroso. Porque Alexis dejó de mirar a la periodista. Y miró directamente a la cámara. Y lo que iba a responder no estaba en ninguna tarjeta. No estaba preparado. Pero iba a cambiar la narrativa por completo. La pregunta quedó suspendida como una espada en el aire. ¿Por qué tantos quieren irse? Las luces del estudio parecieron volverse más intensas. La periodista mantenía la mirada firme, convencida de que esta vez lo había acorralado. Pero Alexis Sánchez no se movió. No apartó la vista de la cámara. Y cuando habló, su voz no tenía rabia. Tenía verdad. Porque soñar no tiene fronteras. El público quedó inmóvil. La gente se va de Chile por las mismas razones que la gente se va de México, o de cualquier país, continuó. Porque quiere crecer. Porque quiere aprender. Porque quiere volver más fuerte. La periodista intentó interrumpirlo, pero él siguió. Yo me fui a los 15 años. Crucé medio mundo. Dormí solo. Lloré en silencio. Extrañé a mi madre cada noche. Una pausa. ¿Eso me hace menos chileno? Nadie respondió. El silencio comenzó a inclinar la balanza. Al contrario, añadió. Me hizo entender que uno no abandona su país cuando se va. Lo lleva en la piel. La periodista respiró hondo. Pero no todos regresan, insistió.
Muchos se quedan afuera porque saben que allá no hay oportunidades. Alexis asintió lentamente. Y muchos regresan porque saben que allá está su raíz. Se inclinó hacia adelante. Tú hablas de pobreza como si fuera una marca. Como si definiera el valor de una nación. Pero déjame decirte algo que quizás no te enseñaron en la universidad. El público contuvo el aliento. La riqueza de un país no está en su PIB. Está en su gente. La frase resonó con fuerza. Desde la cabina, el productor hizo otra señal. Las redes estaban explotando. En Chile, el hashtag con su nombre ya era tendencia. La periodista lo notó. Y por primera vez desde que empezó el programa, perdió el ritmo. Pero su orgullo no le permitió retroceder. Sonrió con frialdad. Entonces, según tú, ¿soy pobre por pensar diferente? La pregunta buscaba victimizarla. Girar la narrativa. Alexis negó con calma. No. Eres pobre cuando desprecias lo que no entiendes. El público murmuró. Algunos aplaudieron tímidamente. La periodista apretó los labios. Había querido provocar. Había querido exhibirlo. Pero ahora sentía algo que no había previsto. Descontrol. Y lo peor era que Alexis aún no había mostrado su carta más poderosa. Porque él no había venido solo a defender a Chile. Había venido a contar una historia. Una historia que iba a dejar al estudio entero sin palabras. Y mientras la periodista buscaba la siguiente pregunta en sus tarjetas, Alexis dijo algo que nadie esperaba. Quiero mostrarte algo. Y en la cabina, el director frunció el ceño. Porque eso no estaba en el guión. Quiero mostrarte algo. El estudio quedó suspendido en un segundo interminable. La periodista frunció el ceño. ¿Mostrarme qué? Preguntó, intentando mantener el control. Pero Alexis Sánchez ya no le hablaba a ella. Miraba a la producción. Antes de venir, pedí autorización para traer un vídeo, dijo con serenidad. Me dijeron que, si había tiempo, podría mostrarse. El director en cabina se miró con el productor. No estaba planeado para ese momento. Pero los números en pantalla eran imposibles de ignorar. El rating estaba explotando. La periodista sonrió con condescendencia. ¿Un vídeo patriótico? ¿Un comercial turístico? Algunos rieron. Alexis negó lentamente. No. Es algo más simple. Hizo una pausa. Es mi casa. El murmullo fue inmediato. La periodista alzó una ceja. ¿Tu mansión en Europa? Alexis no respondió. El director, indeciso, hizo una señal técnica. Las luces del estudio bajaron levemente. La pantalla gigante detrás de ellos se encendió. Y lo que apareció no fue una mansión. Fue una casa pequeña. Paredes gastadas. Puerta de madera. Calle de tierra. El público guardó silencio. Esa es la casa donde crecí en Tocopilla, dijo Alexis sin apartar la vista de la pantalla. La periodista ya no sonreía. En el vídeo se veía a una mujer sencilla barriendo la entrada. Una mujer mayor, con manos trabajadas. Mi madre. La cámara del programa hizo un close-up al rostro de Alexis. No había lágrimas. Pero sí memoria. Ella limpiaba casas ajenas para que yo pudiera tener un balón. No era perfecto. No era cómodo. Pero era nuestro. En la pantalla apareció una imagen de un niño flaco, descalzo, jugando en tierra. El estudio estaba completamente mudo. Eso, continuó Alexis, es lo que tú llamas pobreza. La periodista tragó saliva. El vídeo avanzó. Se veían niños del barrio corriendo, riendo, compartiendo. Nada lujoso. Nada sofisticado. Pero lleno de vida. Nunca tuvimos mucho, dijo Alexis. Pero siempre tuvimos dignidad. Las palabras golpearon más fuerte que cualquier grito. La periodista intentó intervenir. ¿Pero eso no cambia los datos económicos? Alexis la miró. Y por primera vez, su tono se volvió más firme. No vine a cambiar datos. Vine a cambiar miradas. La pantalla mostró una última imagen, la bandera chilena ondeando en un poste improvisado frente a la casa. El público comenzó a aplaudir. No fuerte. No aún. Pero suficiente para romper el hielo. La periodista miró a producción. No esperaba esto. No esperaba que la narrativa se le escapara de las manos. Y entonces cometió un error. Uno que no solo iba a incendiar las redes, sino que iba a marcar el punto de no retorno. Se inclinó hacia Alexis y dijo, en voz baja pero captada por el micrófono.
Con historias bonitas no se gobierna un país. El aplauso se detuvo. Y Alexis levantó lentamente la mirada. Porque ahora, ya no era solo una entrevista. Era una batalla de valores. Y él acababa de decidir que no iba a retroceder. Con historias bonitas no se gobierna un país. La frase quedó flotando en el aire, pero esta vez no hubo murmullo. Hubo un silencio denso. Incómodo. Expectante. La periodista se acomodó en su silla, convencida de que había recuperado el control. Para ella, aquello era un debate intelectual. Una confrontación elegante. Pero para Alexis Sánchez, ya no era un debate. Era algo más profundo. Él no respondió de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba eligiendo cada palabra como si fuera un penal en el último minuto. Tienes razón, dijo al fin. La periodista parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Con historias bonitas no se gobierna un país, repitió Alexis con calma. Pero con desprecio tampoco. El público reaccionó con un murmullo más intenso. Ella intentó sonreír. No estoy despreciando a nadie. Estoy hablando de realidades. Alexis inclinó levemente la cabeza. La realidad sin empatía se convierte en arrogancia. Golpe limpio. Desde la cabina, el productor hizo un gesto nervioso. Las redes estaban incendiadas. En Chile, miles estaban compartiendo el clip en tiempo real. La periodista decidió endurecer el tono. Entonces, ¿quieres que todos nos sintamos culpables por tener una opinión crítica? No, respondió Alexis. Quiero que entiendas que cuando hablas de pobres no estás citando un informe. Estás hablando de personas. El estudio estaba completamente dividido. Algunos aplaudían. Otros miraban a la periodista, esperando su contraataque. Ella respiró profundo. Pero no puedes negar que muchos chilenos viven con dificultades extremas. Alexis asintió. Claro que no lo niego. Lo viví. Lo caminé. Lo sentí. Se inclinó hacia adelante. Pero te voy a decir algo que quizás no esperabas escuchar. La periodista sostuvo la mirada. Yo no salí de la pobreza solo por talento. El público frunció el ceño. Salí porque hubo gente que creyó en mí. Porque hubo entrenadores que me ayudaron. Porque hubo vecinos que me daban comida cuando no había. Porque hubo un país entero que empujaba a sus hijos aunque el mundo los mirara por encima del hombro. Una pausa. Eso no es pobreza. Eso es comunidad. La palabra resonó fuerte. La periodista se quedó en silencio por un segundo demasiado largo. Y en televisión, un segundo puede sentirse como una eternidad. Pero su orgullo no estaba dispuesto a ceder. Entonces dime, Alexis, dijo con voz más fría, ¿qué esperas lograr con este discurso aquí, en México? Ahí estaba el nuevo frente. Ya no era solo Chile. Era México. Era identidad contra identidad. Alexis la miró con una serenidad casi inquietante. No vine a enfrentar países. Se volvió hacia la cámara. Vine a recordar que ningún país merece ser reducido a una etiqueta. Y entonces agregó algo que cambió completamente el tono del estudio. Ni Chile. Ni México. El público mexicano reaccionó con sorpresa. Porque de pronto, la batalla ya no tenía banderas. Tenía valores. Y la periodista comprendió que la entrevista había dejado de ser un espectáculo. Se estaba convirtiendo en un momento histórico. Pero lo que no sabía era que la siguiente pregunta que tenía preparada iba a desatar la mayor reacción de la noche. Y cuando la pronunció, el estudio entero contuvo el aliento. La periodista bajó la mirada hacia sus tarjetas. Por primera vez desde que inició el programa, dudó. Pero solo un segundo. Luego levantó la vista, endureció el gesto y lanzó la pregunta que había guardado como último recurso. Entonces, Alexis, si amas tanto a tu país, ¿por qué casi toda tu fortuna la hiciste fuera de él? El golpe fue directo. El público reaccionó con un murmullo intenso. Las cámaras enfocaron a Alexis Sánchez. No pestañeó. No se movió. Pero esta vez su silencio no era contemplativo. Era calculado. ¿Eso es lo que quieres saber? Preguntó con calma. Es lo que muchos piensan, respondió ella. Hablas de orgullo, de dignidad, pero los contratos millonarios no los firmaste en Chile. Algunos aplausos aislados surgieron desde el fondo del estudio. La periodista sintió que recuperaba terreno. ¿No es un poco contradictorio? Insistió. Defender la pobreza romántica mientras cobras millones en el extranjero.
La palabra romántica cayó como un intento de minimizar todo lo anterior. Alexis apoyó lentamente sus manos sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante. Y esta vez no habló a la periodista. Habló como si estuviera en un vestuario antes de una final. Cuando yo firmé mi primer contrato en Europa, tenía 17 años, dijo. No sabía hablar el idioma. No conocía la ciudad. No tenía amigos. Pausa. Pero cada gol que marqué, llevaba el nombre de mi país. El estudio se quedó quieto. Cada vez que levanté un trofeo, sonó el himno en mi cabeza. Cada vez que me criticaron, dijeron el chileno. No dijeron el europeo. La periodista apretó los labios. Eso es emoción, no economía. Alexis asintió. Exacto. La respuesta desconcertó. El dinero es economía. El orgullo es emoción. Y yo nunca he dejado de invertir en mi país. Se giró ligeramente hacia la pantalla detrás. ¿Sabes cuántas canchas he financiado en barrios vulnerables? ¿Sabes cuántos niños entrenan hoy con equipamiento que yo mismo doné? La periodista no respondió. Porque no lo sabía. No hago conferencias de prensa cuando dono, continuó Alexis. No subo fotos con cada ayuda que doy. El público comenzó a aplaudir con más fuerza. Ella intentó recuperar el control. Pero eso no cambia el hecho de que muchos jóvenes se van porque no ven futuro. Alexis la miró con firmeza. Y se van porque quieren construirlo. No porque odien su tierra. El aplauso ahora fue claro. Sólido. La periodista respiró hondo. Estaba perdiendo el terreno narrativo. Así que decidió arriesgarlo todo. ¿Entonces estás diciendo que mis palabras fueron una falta de respeto? El estudio quedó en silencio otra vez. La pregunta ya no era provocación. Era desafío directo. Y Alexis sabía que su respuesta no solo definiría la entrevista. Definiría el mensaje. Se tomó un segundo. Solo uno. ¿Y respondió? No. Estoy diciendo que fueron ignorantes. El público explotó. Algunos se pusieron de pie. La periodista quedó inmóvil. Porque esa palabra no estaba en su guión. Y lo que haría a continuación. Iba a convertir esa entrevista en el momento más viral del año. La palabra ignorantes quedó suspendida en el aire como una bomba que ya había explotado. El público no sabía si aplaudir o quedarse en silencio. La periodista permaneció inmóvil. Su sonrisa desapareció por completo. ¿Ignorantes? Repitió, con la voz más baja, más fría. Las cámaras captaron el momento exacto en que el control del programa se deslizaba entre sus dedos. Alexis Sánchez no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Ignorante no es un insulto, dijo con firmeza. Es una descripción cuando alguien habla sin conocer la historia completa. El estudio estaba dividido. Algunos aplaudían con fuerza. Otros observaban tensos, esperando una confrontación mayor. La periodista inclinó la cabeza ligeramente. Entonces, según tú, yo no conozco la historia. Alexis sostuvo su mirada. Conoces datos. Pero no conoces vidas. La frase atravesó el set. En cabina, el director miraba la pantalla de métricas con incredulidad. El programa estaba rompiendo récords de audiencia en tiempo real. La periodista respiró hondo. No iba a permitir que la redujeran a antagonista. He viajado por Latinoamérica, respondió. He visto pobreza real. He entrevistado familias que no tienen que comer. Alexis asintió lentamente. Yo fui uno de esos niños. Silencio absoluto. No necesitaba que alguien me lo contara, continuó. Lo viví. La periodista tragó saliva. Pero no retrocedió. Entonces dime algo, Alexis, dijo con tono más firme. ¿Te avergüenza que te llamen pobre? La pregunta fue directa. Casi cruel. El estudio se congeló otra vez. Alexis apoyó los brazos en la mesa. Miró a la periodista. Luego miró a la cámara. Y habló con una claridad que no admitía duda. Me avergonzaría olvidar de dónde vengo. El público comenzó a aplaudir lentamente. Pero no me avergüenza haber sido pobre, añadió. Porque esa etapa me enseñó más que cualquier contrato millonario. La periodista apretó las tarjetas entre sus dedos. Sabía que el discurso estaba inclinándose peligrosamente a su favor. Así que lanzó el último dardo que tenía preparado. Hay quienes dicen que el orgullo nacional es solo una excusa para no enfrentar los problemas reales. El comentario intentaba llevar la conversación al terreno político. Alexis no cayó en la trampa.
El orgullo no niega problemas, respondió. Les da fuerza para enfrentarlos. Una pausa. Y si hablar con respeto sobre tu gente es un problema, entonces el problema no es el país. El público se levantó parcialmente. El ambiente ya no era entrevista. Era declaración. La periodista, por primera vez, parecía insegura. Pero su orgullo la empujó a decir algo que nadie esperaba. Algo que ni producción había previsto. ¿Sabes qué, Alexis? Tal vez el problema no es lo que dije. Tal vez el problema es que ustedes son demasiado sensibles. El aire se volvió pesado. Muy pesado. Porque esa frase no solo tocaba a Alexis. Tocaba a millones. Y esta vez, su respuesta no iba a ser suave. Tal vez ustedes son demasiado sensibles. La frase quedó flotando como una chispa en una sala llena de gasolina. El público no reaccionó de inmediato. Fue peor. Hubo un silencio absoluto. Denso. Pesado. Las cámaras buscaron el rostro de Alexis Sánchez. Y por primera vez en toda la noche, su expresión cambió. No era enojo. Era decepción. Se reclinó lentamente en la silla. Respiró hondo. Y cuando habló, su voz no era defensiva. Era firme. ¿Sabes qué es ser sensible? Preguntó sin ironía. Es llorar cuando tu madre no tiene para pagar la luz. Es sentir vergüenza cuando tus zapatillas están rotas y tus compañeros se burlan. El estudio estaba inmóvil. Ser sensible es ver a tus vecinos compartir lo poco que tienen. Es escuchar el himno y recordar a los que no lograron salir. La periodista intentó interrumpirlo. No era un ataque personal. Pero Alexis continuó. No. No lo fue. Fue peor. Fue colectivo. Un murmullo recorrió el público. Desde cabina, el productor levantó la mano indicando que quedaban pocos minutos de segmento. Pero nadie estaba pensando en tiempos. Esto ya no era televisión. Era algo más grande. Alexis se inclinó hacia adelante. Si defender la dignidad de tu gente es ser sensible, entonces sí. Lo soy. Aplausos. Primero tímidos. Luego más fuertes. La periodista apretó la mandíbula. No puedes convertir cada crítica en un drama nacional, respondió ella, intentando recuperar el tono profesional. Alexis la miró fijamente. No lo convierto en drama. Lo convierto en conciencia. Una pausa. Las palabras tienen peso. Especialmente cuando se dicen desde un micrófono con millones escuchando. El público ya estaba claramente del lado de él. La periodista lo notó. Y por primera vez, su seguridad comenzó a resquebrajarse. Pero en lugar de bajar la intensidad, decidió ir más lejos. Entonces explícame algo, dijo, con un tono casi desafiante. Si todo es dignidad y orgullo, ¿por qué tantos países latinoamericanos siguen estancados? El golpe ya no era solo contra Chile. Era regional. El estudio contuvo el aliento. Porque ahora la conversación cruzaba fronteras. Alexis no respondió de inmediato. Miró al público. Miró a la cámara. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar en ese programa. Porque durante siglos nos enseñaron a creer que éramos menos. El silencio fue brutal. Y lo que agregó después hizo que incluso la periodista dejara de moverse. Y comentarios como el tuyo mantienen viva esa idea. La frase cayó como un martillo. La periodista abrió la boca para responder. Pero el director hizo una señal desesperada desde cabina. Faltaban 30 segundos para el corte comercial. Y la tensión estaba en su punto máximo. La periodista miró a cámara. Intentó sonreír. Pero no le salió. Porque Alexis aún no había terminado. Y lo que iba a decir antes de que entrara el corte, iba a dejar a todo el país hablando durante días. La luz roja de la cámara principal parpadeaba. 30 segundos. El director en cabina hacía señas desesperadas. Pero Alexis Sánchez no miraba al director. Miraba a la periodista. Y luego, miró directo al lente. No estamos estancados, dijo con una serenidad que imponía más que cualquier grito. Estamos en proceso. El estudio permanecía en un silencio absoluto. Proceso de sanar historias. Proceso de romper complejos. Proceso de demostrar que no necesitamos que nadie nos valide para saber lo que valemos. La periodista intentó recuperar el control. Eso suena muy poético, Alexis, pero... Él levantó ligeramente la mano. No para callarla. Para pedir un segundo más. Durante años nos compararon con Europa. Con Estados Unidos. Nos dijeron que éramos tercer mundo.
Que éramos subdesarrollados. Que éramos pobres. Pausa. Y muchos lo creyeron. El público estaba inmóvil. Pero yo he jugado en estadios donde miles de personas ganan millones, y aún así viven vacíos. He visto riqueza sin comunidad. He visto lujo sin respeto. La periodista lo observaba ahora sin interrumpir. Porque algo había cambiado. La narrativa ya no estaba en sus manos. ¿Sabes qué aprendí viajando por el mundo? Continuó Alexis. Que el dinero no define la grandeza. La mentalidad sí. La cámara hizo un close-up. Y cuando tú reduces a un país entero a la palabra pobre, no estás haciendo análisis económico. Estás alimentando una mentalidad pequeña. El público explotó en aplausos. El director gritó «corte» desde cabina. Pero el sonido no entró de inmediato. Y Alexis dijo la frase que cruzó el punto de no retorno. No somos pobres. Somos resilients. La música de comerciales irrumpió abruptamente. Pantalla negra. Corte. En el estudio, el público seguía aplaudiendo. La periodista bajó la mirada por primera vez en toda la noche. Y Alexis se reclinó en su silla. No con orgullo. Con calma. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras la transmisión se iba a publicidad, en Chile y México, las redes ya estaban en llamas. ¿Y cuando regresaran del corte? La entrevista ya no sería la misma. Porque ahora no solo estaban debatiendo ideas. Estaban enfrentando consecuencias. La música del comercial se desvaneció. Las luces volvieron a encenderse con la misma intensidad, pero el ambiente ya no era el mismo. En cabina, el productor hablaba rápido por el intercomunicador. Estamos en tendencia número 1 en Chile. Número 3 en México. No bajen la intensidad. La periodista respiraba profundo. Ajustó su micrófono. Bebió agua. Por primera vez desde que empezó la noche, no tenía el control absoluto. A su lado, Alexis Sánchez permanecía en silencio, observando el estudio con una calma casi desconcertante. El conteo regresivo comenzó. 5, 4, 3, 2. La luz roja volvió a encenderse. Estamos de vuelta, anunció la periodista, con una sonrisa reconstruida a la fuerza. La conversación se ha vuelto intensa. El público murmuró. Ella miró directamente a Alexis. Tus palabras han generado una reacción enorme en redes sociales. Me alegra, respondió él con serenidad. La periodista levantó ligeramente una ceja. ¿Te alegra la polémica? No, replicó. Me alegra la conversación. El público reaccionó con un murmullo aprobatorio. La periodista intentó un nuevo enfoque. Muchos dicen que estás exagerando lo que fue simplemente un comentario crítico. Alexis la miró sin parpadear. ¿Y muchos también dicen que no debí responder? Ella dudó un segundo. Algunos creen que un deportista no debería involucrarse en debates sociales. La frase buscaba encerrarlo en el viejo estereotipo. Solo juega. No opines. Pero Alexis sonrió levemente. Cuando yo marco un gol, dicen que represento a mi país. Cuando gano un título, dicen que pongo el nombre de Chile en alto. Pero cuando defiendo a mi gente, ¿de repente ya no represento nada? El público comenzó a aplaudir antes de que terminara la frase. La periodista sintió como el piso seguía moviéndose. No se trata de eso, intentó explicar. Se trata de mantener la objetividad. Alexis asintió. La objetividad no está peleada con el respeto. Silencio. El estudio entero parecía más atento que nunca. En las pantallas laterales comenzaron a aparecer comentarios en tiempo real. Mensajes desde Santiago. Desde Valparaíso. Desde Ciudad de México. Gracias por hablar. Eso es dignidad. Respeto para Chile. La periodista los vio. Y por primera vez, el peso de la opinión pública comenzó a sentirse real. Pero su orgullo todavía no la dejaba ceder. ¿Entonces crees que te debo una disculpa? Preguntó con tono firme. El público se tensó. La pregunta ya no era retórica. Era directa. Y Alexis sabía que su respuesta podía encender o apagar el incendio. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Miró a la periodista. Luego a la cámara. Y dijo con una serenidad que cortaba el aire. No necesito que me pidas perdón a mí. Pausa. Pero quizás deberías pensar si le debes respeto a quienes llamaste pobres. El estudio quedó congelado. Porque esa frase no pedía disculpas. Exigía conciencia. Y la periodista,
por primera vez. No tenía una respuesta inmediata. El silencio no fue breve. Fue largo. Incómodo. Real. La periodista miró a la cámara, luego a las pantallas laterales donde los comentarios seguían apareciendo sin parar. Respeta. Se pasó. Alexis tiene razón. El público ya no murmuraba. Esperaba. Esperaba una respuesta. Alexis Sánchez no la presionaba. No insistía. Solo la observaba con una calma que, en ese momento, era más poderosa que cualquier ataque. Ella inhaló profundamente. Nunca fue mi intención ofender, dijo al fin. La frase sonó ensayada. Profesional. Pero insuficiente. Alexis no la interrumpió. Mi comentario fue en un contexto económico, añadió. No personal. Él asintió levemente. Las palabras siempre son personales para alguien, respondió con suavidad. El estudio volvió a quedarse quieto. Cuando dices pobres, continuó, no estás hablando de números. Estás hablando de madres. De niños. De historias. La periodista bajó la mirada un segundo. Algo en su expresión cambió. Ya no era desafío. Era reflexión. No crecí en la abundancia tampoco, confesó de pronto, casi sin querer. Sé lo que es esforzarse. El público reaccionó con sorpresa. La narrativa acababa de dar un giro inesperado. Alexis la observó con atención. Entonces sabes que el esfuerzo no merece desprecio. La periodista levantó la mirada lentamente. Y por primera vez en toda la noche, no había ironía en sus ojos. Tal vez fui dura en la forma, admitió. Un murmullo recorrió el estudio. No era una disculpa directa. Pero era el primer paso. Alexis no sonrió. No celebró. Solo dijo. Todos podemos equivocarnos. Lo importante es qué hacemos después. La frase resonó más fuerte que cualquier aplauso. Desde cabina, el productor se quedó inmóvil. Aquello ya no era confrontación. Era transformación. Pero la periodista aún tenía una última pregunta preparada. Una que no estaba escrita en las tarjetas. Una que venía desde su propio orgullo. Se inclinó hacia adelante. Dime algo, Alexis, si hoy no hubieras sido famoso, si fueras solo un joven de Tocopilla sentado aquí, ¿crees que alguien te habría escuchado igual? El estudio quedó en silencio absoluto. Porque esa pregunta no solo desafiaba su discurso. Desafiaba la estructura del poder. Y Alexis cerró los ojos un segundo. Solo uno. Porque la respuesta que estaba a punto de dar iba a ser la más honesta de toda la noche. La pregunta quedó vibrando en el aire. Si no fueras famoso, ¿te escucharían igual? El público no aplaudió. No murmuró. Esperó. Alexis Sánchez mantuvo los ojos cerrados apenas un segundo más, y luego los abrió. No había orgullo en su mirada. Había verdad. No, respondió con calma. El estudio quedó en silencio absoluto. La periodista no esperaba esa respuesta. Probablemente no me estarías entrevistando, continuó. Y probablemente nadie habría transmitido mis palabras en horario prime. El público escuchaba con atención total. Y ese es el verdadero problema, añadió. La periodista inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cuál problema? Alexis apoyó las manos sobre la mesa. ¿Qué millones de jóvenes que hoy viven lo que yo viví, no tienen micrófono? La frase golpeó distinto. Más profundo. No tienen cámaras. No tienen contratos. No tienen redes con millones de seguidores. Pausa. Pero tienen voz. El estudio estaba completamente inmóvil. Yo no hablo solo como Alexis el futbolista, continuó. Hablo como uno de esos niños que vendía pescado en la calle. Como uno de esos adolescentes que dormía con frío. Como uno de esos chicos que soñaban sin saber si el sueño era posible. La periodista lo observaba ahora sin interrumpir. Sin ironía. Si hoy me escuchan, dijo él, no es porque sea famoso. Es porque lo que digo representa a muchos. Un murmullo emocionado recorrió el público. La fama solo amplifica. La historia es la que conecta. La periodista respiró hondo. Entonces, ¿estás usando tu fama como herramienta social? Alexis asintió levemente. Si el fútbol me dio un altavoz, sería egoísta usarlo solo para hablar de goles. El aplauso fue inmediato. Más fuerte que antes. No era fanatismo. Era reconocimiento. La periodista miró al público. Luego volvió a mirarlo a él. Y algo en su postura cambió. Ya no estaba en modo ataque.
Estaba en modo escucha. Pero aún había tensión. Porque quedaba una pregunta más. Una que no era provocación. Era casi personal. Se inclinó hacia él. ¿Te dolió lo que dije? El estudio quedó suspendido. Porque esa pregunta no buscaba rating. Buscaba humanidad. Y Alexis, esta vez, no miró a la cámara. La miró directamente a ella. Y su respuesta fue más simple, y más poderosa, de lo que cualquiera esperaba. ¿Te dolió lo que dije? El estudio dejó de ser un campo de batalla. Ahora era un espacio íntimo. Alexis Sánchez no miró a la cámara. No buscó aplausos. Miró directamente a la periodista. Y respondió sin dramatismo. No. La respuesta sorprendió a todos. Ella frunció ligeramente el ceño. ¿No? Alexis negó con calma. No me dolió por mí. Una pausa. Me dolió por mi madre. El silencio fue inmediato. Pesado. Real. Me dolió por la señora que trabaja doble turno para que su hijo estudie. Me dolió por el niño que escucha la televisión y empieza a creer que vale menos porque nació en cierto lugar. El público ya no estaba expectante. Estaba conmovido. La periodista tragó saliva. No fue mi intención que alguien se sintiera menos, dijo con voz más baja. Alexis asintió. Lo sé. Eso la tomó por sorpresa. ¿Lo sabes? Sí, respondió. Porque nadie se despierta queriendo humillar a un país entero. La frase desarmó cualquier tensión restante. Por primera vez, el público no estaba dividido. Estaba unido en el silencio. Pero a veces, continuó Alexis, hablamos desde una burbuja. Desde estadísticas. Desde distancia. La periodista bajó la mirada apenas un segundo. Y yo hablé desde esa burbuja. No fue una disculpa oficial. Pero fue lo más cercano hasta ahora. Alexis no celebró. No buscó victoria. Solo dijo. Entonces sal de ella. El público soltó un murmullo. Ella levantó la mirada lentamente. ¿Cómo? La pregunta no era irónica. Era genuina. Alexis respondió sin dudar. Escucha más historias que cifras. Viaja sin cámaras. Siéntate en una casa humilde sin anunciarlo. Descubre que la dignidad no depende del ingreso mensual. El estudio comenzó a aplaudir suavemente. No era euforia. Era respeto. La periodista respiró profundo. Y por primera vez en toda la entrevista. Sonrió sin sarcasmo. Tal vez hoy aprendí algo. La frase fue sencilla. Pero enorme. Y cuando parecía que el momento se cerraba con calma. Desde cabina, el productor hizo una señal urgente. Un asistente se acercó rápidamente al escenario y susurró algo al oído de la periodista. Su expresión cambió de inmediato. Miró a Alexis. Luego a la cámara. Acabamos de recibir algo inesperado, dijo con voz seria. El estudio volvió a tensarse. Porque lo que estaba a punto de suceder no estaba en ningún guión. Y podría cambiarlo todo. El estudio volvió a llenarse de esa tensión eléctrica que solo ocurre cuando algo imprevisible está a punto de suceder. La periodista miró a cámara, todavía procesando lo que le habían susurrado. Nos informan desde producción que, hizo una pausa, tenemos una llamada en vivo desde Chile. El público reaccionó con un murmullo inmediato. Las pantallas laterales cambiaron. Una conexión internacional comenzó a estabilizarse. Alexis Sánchez levantó ligeramente las cejas, sorprendido. Él no sabía nada de esto. La imagen apareció en la pantalla gigante detrás de ellos. Una mujer mayor. Cabello recogido. Rostro marcado por años de esfuerzo. Ojos firmes. El estudio quedó en silencio absoluto. Alexis se quedó inmóvil. Porque no necesitaba que nadie le dijera quién era. Buenas noches, dijo la mujer con voz suave, pero segura. ¿Me escuchan? La periodista asintió, visiblemente impactada. Sí, la escuchamos perfectamente. Alexis apenas respiraba. Soy la madre de Alexis. El público explotó en aplausos. Pero él no aplaudía. La miraba. Con los ojos ligeramente brillantes. Hijo, continuó ella, no sabía que iba a hablar, pero vi el programa. La periodista bajó la mirada un segundo. Quiero decir algo, añadió la madre. Nosotros no fuimos pobres de corazón. Nunca. El estudio estaba completamente en silencio. Nos faltó dinero muchas veces. Pero jamás nos faltó respeto por nosotros mismos. Alexis cerró los labios con fuerza. Y quiero decirle a la señorita periodista algo también.
La periodista levantó la vista lentamente. No había hostilidad en la mujer. Solo firmeza. No se preocupe. No me ofendí. Solo me dio tristeza pensar que todavía hay gente que mide el valor de otros por lo que tienen. El estudio estaba paralizado. Mi hijo no me representa solo a mí. Representa a muchos niños que soñaron cuando nadie creía en ellos. La periodista no decía nada. La madre continuó. Y si hoy esta conversación sirvió para que alguien piense diferente, entonces valió la pena. Silencio. Profundo. Real. Alexis finalmente habló, apenas en un susurro. Gracias, mamá. El público se puso de pie. La periodista, visiblemente afectada, tomó aire antes de responder. Pero lo que iba a decir ahora, ya no sería desde la soberbia. Sería desde el impacto. Y nadie sabía si estaba lista para hacerlo. El estudio estaba de pie. No por espectáculo. Por respeto. La imagen de la madre de Alexis Sánchez seguía en la pantalla gigante, firme, digna, sin rencor. La periodista respiró hondo. Por primera vez en toda la noche, sus manos no estaban rígidas. Estaban temblando levemente. Señora, comenzó, y su voz ya no tenía filo, gracias por conectarse. La madre asintió con serenidad. Gracias por invitar a mi hijo. Hubo una pausa. La periodista tragó saliva. Millones estaban mirando. Pero en ese momento, no pensaba en ratings. Pensaba en la mujer frente a ella. Si mis palabras la lastimaron, dijo finalmente, quiero ofrecerle una disculpa. El estudio quedó en silencio absoluto. No era una disculpa estratégica. No era calculada. Era humana. La madre de Alexis negó suavemente con la cabeza. No me lastimó, respondió. Solo me recordó que todavía tenemos mucho que aprender unos de otros. Esa frase desarmó cualquier tensión restante. La periodista bajó la mirada, visiblemente conmovida. Tiene razón. Alexis observaba la escena sin intervenir. No había triunfo en su rostro. Había gratitud. Yo crecí escuchando que los periodistas deben incomodar, continuó ella. Pero hoy entendí que incomodar no es lo mismo que menospreciar. El público comenzó a aplaudir. Suave. Sincero. La madre sonrió. Todos podemos equivocarnos. Lo importante es reconocerlo. La periodista asintió. Luego miró a Alexis. Gracias por no responder con enojo. Él respondió con una leve sonrisa. El enojo no construye. La conexión desde Chile empezó a despedirse. Hijo, dijo la madre antes de que cortaran, estoy orgullosa de ti. No por los goles. Por cómo hablas. La pantalla se apagó lentamente. El estudio quedó en silencio unos segundos más. Y entonces el aplauso fue total. De pie. Unido. Pero cuando parecía que todo había llegado a su punto más alto, el productor hizo una nueva señal desde cabina. Algo estaba ocurriendo afuera del estudio. Algo inesperado. La periodista recibió un mensaje en su monitor interno. Levantó la vista, sorprendida. Parece que esta entrevista acaba de cruzar fronteras. Y lo que estaba pasando en ese momento fuera del canal era más grande que cualquier discusión en ese set. Las pantallas del estudio comenzaron a dividirse en múltiples ventanas. Santiago. Valparaíso. Antofagasta. Ciudad de México. Monterrey. En cada cuadro, plazas llenas de personas mirando pantallas gigantes. Restaurantes con la transmisión en vivo. Familias reunidas frente al televisor. La periodista observó incrédula el monitor interno. Esto es, impresionante, murmuró casi sin aire. El productor le hizo una señal urgente, sigue hablando. Nos informan que esta entrevista está siendo retransmitida en varios canales latinoamericanos en este momento, anunció, con una mezcla de sorpresa y responsabilidad. El público en el estudio volvió a aplaudir. Alexis Sánchez miró las pantallas laterales. No buscaba su imagen. Buscaba las caras de la gente. Y cuando vio a niños en una plaza de Tocopilla levantando pequeñas banderas chilenas, sus ojos se humedecieron por primera vez. No lágrimas que cayeran. Pero sí la emoción contenida de alguien que entiende el peso del momento. La periodista se giró hacia él. Lo que empezó como una pregunta incómoda, se convirtió en algo mucho más grande. Alexis asintió lentamente. Porque nunca fue solo una pregunta. La cámara hizo un paneo por el público. Muchos tenían el teléfono en la mano, grabando. Otros simplemente observaban en silencio.
¿Te imaginaste esto cuando aceptaste venir? Preguntó la periodista. No, respondió con honestidad. Vine a hablar de fútbol. Una leve risa recorrió el estudio. Pero enseguida añadió. Y terminé hablando de identidad. La periodista respiró hondo. Lo que está pasando ahora afuera, miró la pantalla donde una multitud en Chile coreaba su nombre, demuestra que las palabras importan. Alexis miró ese mismo cuadro. Y que el orgullo no es arrogancia. Es memoria. En ese momento, un nuevo vídeo comenzó a reproducirse en las pantallas. No era producción del canal. Era contenido viral. Clips de jóvenes chilenos hablando a cámara. No somos pobres. Somos trabajadores. No necesitamos lástima. Necesitamos respeto. Gracias por defendernos. El estudio quedó en silencio nuevamente. La periodista apoyó las manos sobre la mesa. Creo que hoy aprendimos algo todos. Pero Alexis negó suavemente. Hoy empezamos algo. La frase quedó flotando. Porque lo que estaba ocurriendo ya no era solo tendencia. Era conversación continental. Sin embargo, cuando parecía que el momento alcanzaba su punto más alto, un mensaje apareció en el monitor de la periodista. Un mensaje que cambió su expresión de inmediato. Levantó la vista hacia producción. Tenemos, hizo una pausa, un comunicado oficial. El estudio volvió a tensarse. Porque esta vez no era una madre. No era un fan. Era algo institucional. Y lo que estaba a punto de leerse, podría convertir esta noche en historia. El estudio volvió a quedar en silencio. No era el silencio de la emoción. Era el silencio de la expectativa. La periodista sostuvo la tarjeta electrónica que le habían enviado desde producción. Sus ojos recorrieron el texto rápidamente. Respiró profundo. Acabamos de recibir un comunicado oficial del Ministerio de Cultura de Chile. Un murmullo recorrió el set. Las pantallas laterales enfocaron a Alexis Sánchez, que permanecía inmóvil, atento. El comunicado dice lo siguiente, continuó ella, con voz más firme. Agradecemos que en un espacio internacional se haya abierto un debate sobre dignidad, identidad y respeto. Chile no se define por etiquetas, sino por su gente. Invitamos a todos los países hermanos a construir diálogo desde la empatía. El público comenzó a aplaudir. No era un aplauso explosivo. Era un aplauso reflexivo. La periodista bajó la tarjeta lentamente. Parece que lo que empezó aquí, ya tiene repercusión diplomática. Una leve sonrisa nerviosa apareció en su rostro. Alexis no reaccionó con orgullo. Solo inclinó la cabeza. Nunca fue mi intención generar conflicto, dijo con calma. Solo conversación. La periodista lo miró con otra perspectiva. Ya no era el invitado al que quería acorralar. Era alguien que había desatado un movimiento. También nos informan, añadió ella, mirando nuevamente el monitor, que varias universidades en Latinoamérica están usando fragmentos de esta entrevista para discutir comunicación y responsabilidad mediática. El público murmuró con sorpresa. La dimensión del momento seguía creciendo. Alexis apoyó las manos sobre la mesa. Eso es bueno, respondió. Porque no se trata de mí. Señaló levemente la pantalla donde aún se veían plazas llenas. Se trata de cómo nos hablamos entre nosotros como región. La periodista asintió lentamente. Por primera vez en toda la noche, parecía más periodista que provocadora. Hay algo que quiero preguntarte ahora, dijo con tono distinto. No como confrontación. Como reflexión. El estudio guardó silencio. Si hoy no hubiera habido cámaras, ¿habrías respondido igual? La pregunta ya no era trampa. Era búsqueda. Alexis pensó un segundo. Sí. Pausa. Porque el respeto no depende de la audiencia. El aplauso fue inmediato. Más cálido que antes. Pero justo cuando el ambiente parecía encontrar equilibrio, en la pantalla principal apareció otra notificación. Esta vez no venía de Chile. Venía de México. La periodista leyó rápidamente. Su expresión cambió. Miró a Alexis. Luego a la cámara. Parece que esta conversación acaba de tomar otro giro inesperado. Y lo que estaba por anunciar podría redefinir no solo la entrevista, sino su propia carrera. El aire en el estudio se volvió denso otra vez. La periodista miró el monitor interno. Leyó. Volvió a leer. Y por primera vez en toda la noche, no parecía segura de cómo decir lo que estaba a punto de decir. El público esperaba.
Alexis Sánchez la observaba en silencio. Acaba de pronunciarse la Asociación Nacional de Periodistas de México, anunció finalmente. Un murmullo inmediato recorrió el set. El comunicado dice que el periodismo tiene la responsabilidad de generar debate, pero también de evitar generalizaciones que puedan interpretarse como despectivas hacia pueblos o comunidades. La frase cayó con peso. No era una condena directa. Pero tampoco era indiferente. La periodista mantuvo la compostura. Añaden que esta entrevista debe servir como ejemplo de cómo el diálogo puede transformarse cuando ambas partes eligen la altura moral por encima de la confrontación. El público comenzó a aplaudir. No por victoria, sino por aprendizaje. Ella bajó el monitor lentamente. Miró a Alexis. Parece que esta noche nadie sale igual que como entró. Alexis asintió suavemente. Eso es crecer. La periodista tomó aire. Había algo más en el mensaje. Algo que aún no había dicho. También mencionan que los comunicadores debemos reflexionar sobre el impacto cultural de nuestras palabras. El estudio volvió a quedar en silencio. Porque ahora el foco ya no estaba en Alexis. Estaba en ella. En su profesión. En su responsabilidad. La periodista apoyó ambas manos sobre la mesa. He hecho entrevistas duras toda mi carrera, dijo con honestidad. Me enseñaron que el cuestionamiento frontal genera impacto. Miró al público. Pero hoy entendí que impacto no siempre significa conciencia. El murmullo fue inmediato. Alexis no intervenía. No necesitaba hacerlo. Ella continuó. Tal vez confundí franqueza con superioridad. La frase cayó como un reconocimiento claro. No maquillado. Real. El público comenzó a aplaudir con más fuerza. Pero lo más inesperado ocurrió en ese instante. Desde la pantalla principal, comenzó a reproducirse un nuevo clip. No era de Chile. No era de México. Era un collage de mensajes de otros países latinoamericanos. Argentina. Perú. Colombia. Ecuador. Jóvenes diciendo, esto no es solo Chile. Nos sentimos identificados. Basta de etiquetas. El estudio quedó completamente inmóvil. La conversación ya no era bilateral. Era continental. La periodista miró la pantalla. Luego miró a Alexis. Esto superó cualquier intención inicial. Alexis respiró profundo. Las palabras cruzan fronteras más rápido que los aviones. El público se puso de pie otra vez. Pero cuando parecía que la noche alcanzaba su punto final, el productor levantó una mano desde cabina. Quedaban pocos minutos de transmisión. La periodista lo entendió. Tenía una última oportunidad. Una última intervención que definiría cómo sería recordada esta noche. Y miró a Alexis con una pregunta que nadie esperaba. El reloj en el estudio marcaba los últimos minutos del programa. La periodista respiró hondo. Ya no había tensión en su mirada. Había decisión. Miró a Alexis Sánchez con una honestidad que no había mostrado al inicio de la noche. Si pudieras hablarle ahora mismo a ese niño de Tocopilla, dijo suavemente, al que vendía pescado en la calle, ¿qué le dirías? El estudio quedó en silencio absoluto. No era una pregunta provocadora. Era una pregunta humana. Alexis bajó la mirada un segundo. Sonrió apenas. Le diría que no crea todo lo que escucha. El público escuchaba con atención total. Le diría que cuando alguien lo mire por encima del hombro, no baje la cabeza. Pausa. Y que la pobreza no es una identidad. Es una etapa. La frase se clavó en el corazón del estudio. Le diría que no guarde rencor. Que transforme cada duda en disciplina. Cada crítica en trabajo. Cada desprecio en carácter. La periodista lo observaba en silencio. Sin interrumpir. Sin ironía. Y le diría algo más, añadió Alexis. Miró directo a la cámara. Que el respeto empieza por uno mismo. El público se puso de pie otra vez. No era una ovación estridente. Era un reconocimiento profundo. La periodista tomó aire. ¿Y qué le dirías a quienes hoy se sintieron ofendidos? Alexis no dudó. Que no conviertan la ofensa en odio. El silencio fue absoluto. Conviertan la ofensa en conversación. En crecimiento. En unión. La periodista asintió lentamente. Esta entrevista empezó como confrontación y terminó como lección. Alexis negó suavemente. No fue lección. Fue diálogo. El reloj marcaba menos de un minuto. La periodista miró a cámara.
Hoy entendimos que una palabra puede dividir, o puede despertar. Se volvió hacia Alexis. Gracias por elegir despertar. El público estalló en aplausos finales. Pero cuando parecía que el programa cerraría ahí, Alexis levantó ligeramente la mano. ¿Puedo decir algo más? El estudio volvió a quedar en silencio. El director dudó, pero asintió desde cabina. 30 segundos extra. Alexis miró a la periodista. Luego a la cámara. Y dijo algo que nadie había anticipado. Algo que iba a transformar el final de la noche en algo aún más grande. 30 segundos. El reloj corría. El estudio estaba en silencio absoluto. Alexis Sánchez no miró a la periodista esta vez. Miró directo a la cámara. A millones. Quiero invitarte a Chile. El público murmuró, sorprendido. La periodista parpadeó. ¿Invitarme? Alexis asintió. Sí. Pero no a un evento oficial. No a un estadio lleno. No a una conferencia de prensa. Pausa. Quiero que vengas a Tocopilla. El estudio quedó completamente inmóvil. Que camines por las calles donde crecí. Que hables con las madres que se levantan a las 5 de la mañana. Que juegues una pichanga con los niños del barrio. La periodista lo observaba sin decir nada. Y que luego regreses aquí, y cuentes lo que viste. El público comenzó a aplaudir lentamente. No era un desafío. Era una invitación genuina. Porque el periodismo más poderoso no se hace desde un escritorio, continuó Alexis. Se hace desde la experiencia. La periodista respiró hondo. ¿Me estás proponiendo un intercambio cultural en vivo? Preguntó, con una leve sonrisa que ya no tenía ironía. Alexis sonrió por primera vez con claridad. Te estoy proponiendo una oportunidad. El estudio estalló en aplausos. La periodista miró al público. Luego volvió a mirarlo a él. Había orgullo en su rostro. Pero no el orgullo del inicio. Era otro tipo de orgullo. El de alguien que entiende que puede crecer. Acepto, dijo finalmente. El aplauso fue inmediato. De pie. Unido. Pero Alexis no había terminado. Y cuando vengas, añadió, no quiero que hables de pobreza. Pausa. Quiero que hables de fuerza. El silencio fue profundo. La periodista asintió lentamente. Entonces será fuerza lo que contaré. El director hizo la señal final. 5 segundos. La periodista miró a cámara. Lo que empezó como una pregunta incómoda terminó como un puente. Se volvió hacia Alexis. Gracias por cruzarlo. Pero justo cuando parecía que el programa cerraría en ese instante perfecto, una notificación apareció en la pantalla principal. Un nuevo mensaje. Uno que nadie esperaba. La periodista lo leyó en voz baja. Y levantó la mirada con una expresión que mezclaba sorpresa y emoción. Parece que ya tenemos fecha para ese viaje. El público volvió a reaccionar. Porque esta historia aún no había terminado. La notificación seguía parpadeando en la pantalla principal. La periodista la leyó una vez más, asegurándose de no equivocarse. El municipio de Tocopilla acaba de confirmar en redes que recibirá oficialmente al equipo del programa la próxima semana. El público reaccionó con sorpresa y aplausos espontáneos. Alexis Sánchez bajó la mirada un segundo, incrédulo. No esperaba que la invitación tomara forma tan rápido. La periodista sonrió, esta vez sin tensión. Parece que tu ciudad ya está lista para recibirnos. Alexis levantó la vista. Mi ciudad siempre está lista para mostrar quién es. Las pantallas comenzaron a mostrar imágenes en tiempo real desde Chile. Jóvenes grabando vídeos celebrando la noticia. Niños en una cancha de tierra gritando el nombre de Alexis. El estudio estaba viviendo algo inédito. Un programa de debate convertido en puente internacional. Nunca imaginé que una entrevista se transformaría en un viaje, confesó la periodista. A veces las mejores rutas nacen de los errores, respondió Alexis. El público aplaudió con suavidad. Y si al final de ese viaje, continuó ella, descubro que estaba equivocada. Alexis la interrumpió con una sonrisa leve. Entonces no estabas equivocada. Estabas aprendiendo. El estudio quedó en silencio reflexivo. La periodista asintió lentamente. Creo que esta noche todos aprendimos algo sobre el poder de una palabra. Las luces comenzaron a bajar ligeramente, señal de que el programa estaba llegando a su cierre real. Pero antes de despedirse, Alexis miró una vez más a la cámara. Cuando viajen, dijo, no lleven prejuicios en la maleta. El público sonrió.
Lleven preguntas. La periodista lo observó. Y regresaremos con respuestas. El director dio la señal final. La música de cierre comenzó a sonar suavemente. Pero mientras las cámaras se alejaban y el aplauso llenaba el estudio. En Chile, en México y en muchos otros lugares, la conversación apenas comenzaba. Porque el verdadero capítulo no sería el de esta entrevista. Sería el del encuentro. Y ese encuentro, estaba a punto de escribir una nueva página en esta historia. Una semana después, el viento del norte soplaba con fuerza sobre la costa de Tocopilla. El mar golpeaba las rocas con ese sonido profundo que solo entienden quienes crecieron escuchándolo cada mañana. El avión aterrizó bajo un cielo despejado. La periodista descendió primero. Sin tacones altos. Sin vestido de estudio. Sin luces. Solo jeans, zapatillas y una libreta en la mano. Las cámaras del programa la seguían, pero esta vez no estaban al frente. Estaban detrás. Observando. Aprendiendo. A unos metros, Alexis Sánchez la esperaba. No con traje. No con formalidad. Con una camiseta sencilla y una sonrisa tranquila. Bienvenida, dijo. Ella miró alrededor. Casas bajas. Calles de tierra en algunos sectores. Niños corriendo sin preocuparse por las cámaras. No había producción decorando nada. Era real. Un grupo de vecinos comenzó a acercarse. No con reclamos. Con curiosidad. Una mujer mayor tomó la palabra. Aquí nadie se ofendió, señorita, dijo con una sonrisa amable. Solo queremos que nos conozca. La periodista asintió, visiblemente impactada. No había hostilidad. No había resentimiento. Había dignidad. Alexis la condujo por una calle estrecha. Aquí jugábamos hasta que se iba la luz, explicó señalando una cancha improvisada. Un grupo de niños comenzó a patear un balón gastado. ¿Te unes?, preguntó Alexis. La periodista dudó apenas un segundo. Y luego dejó la libreta en una banca. Corrió. Tropezó. Rió. Los niños celebraron como si fuera un gol en una final. Las cámaras captaron algo que el estudio jamás habría podido mostrar. Humanidad sin guión. Después del juego, una madre los invitó a pasar a su casa. Mesa sencilla. Té caliente. Pan compartido. No tenemos mucho, dijo la mujer. Pero siempre compartimos. La periodista miró a Alexis. Luego miró a la mujer. Y por primera vez desde que empezó esta historia, no estaba analizando. Estaba sintiendo. Gracias por recibirme, dijo en voz baja. Alexis no habló. Solo observó. Porque entendía que las palabras ahora no eran necesarias. Al caer la tarde, la periodista se apartó un momento con su equipo. Las cámaras seguían grabando. Pero ya no buscaban polémica. Buscaban verdad. Ella miró al lente. Sin maquillaje. Sin luces artificiales. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar hace una semana. Pero lo que estaba a punto de decir no era una corrección. Era una transformación. El sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte. El cielo sobre Tocopilla se teñía de naranja y rojo. La periodista miró directamente a la cámara. No había sonrisa ensayada. No había tono confrontativo. Había humildad. Hace una semana, comenzó, usé una palabra ligera. Demasiado ligera. El equipo de producción guardó silencio absoluto. Hoy caminé estas calles. Jugué con estos niños. Me senté en estas casas. Pausa. Y entendí algo que no se aprende leyendo estadísticas. Las olas rompían a lo lejos. El viento movía suavemente su cabello. La pobreza no es una identidad. Es una circunstancia. El silencio detrás de cámara era total. Lo que vi aquí no fue resignación. Fue esfuerzo. No fue carencia de dignidad. Fue abundancia de carácter. La frase quedó suspendida en el aire costero. A unos metros, Alexis Sánchez escuchaba en silencio. No intervenía. No buscaba reconocimiento. Solo observaba el cambio suceder. Me equivoqué en la forma, continuó ella. Y cuando uno tiene un micrófono, la forma importa tanto como el fondo. El equipo técnico intercambió miradas. Esto ya no era televisión convencional. Era introspección pública. La periodista dio un paso hacia la cámara. Hoy no vine a pedir disculpas por presión. Vine a agradecer la oportunidad de entender. Un niño pasó corriendo detrás, riendo. La escena no estaba coreografiada. Era vida.
Gracias por abrirme las puertas, añadió mirando a los vecinos que la rodeaban. Gracias por enseñarme que el orgullo no depende del ingreso mensual. El aplauso comenzó suave entre quienes estaban presentes en la calle. No era multitud. Era comunidad. Alexis finalmente se acercó. No dijo te lo dije. No dijo ganamos. Solo preguntó. ¿Qué viste? Ella lo miró. Fuerza. Él asintió. Eso es lo que quería que vieras. La cámara captó el momento exacto en que el conflicto inicial se transformó en respeto mutuo. Pero justo cuando parecía que el viaje había cumplido su propósito, uno de los productores se acercó apresurado. Tenemos conexión en vivo desde el estudio en México, susurró. La periodista levantó la vista. La historia no había terminado en Tocopilla. Lo que empezó como debate estaba a punto de convertirse en algo aún más grande. ¿Y esta vez? No sería solo un programa. Sería un mensaje continental. La pantalla del monitor portátil se encendió frente a la periodista. Desde el estudio en México, las luces estaban encendidas otra vez. El presentador suplente tomó la palabra. Estamos en conexión directa con Tocopilla. Detrás de él, un público reducido pero atento. La periodista respiró profundo. El viento del norte seguía soplando. A su lado, Alexis Sánchez permanecía en silencio, observando el mar. Queremos que nos cuentes, dijo el presentador desde México, ¿qué cambió en ti? La pregunta cruzó miles de kilómetros. Ella miró la calle. Las casas. Los niños. Luego miró a cámara. Cambió mi perspectiva. Silencio. Entendí que el problema no era el dato que mencioné, era el tono desde el que lo dije. El estudio en México guardó silencio. Aquí no encontré pobreza como identidad. Encontré orgullo, trabajo, comunidad. La cámara giró levemente mostrando a vecinos escuchando atentos. Y descubrí algo más importante, añadió. El periodismo no es demostrar que uno tiene razón. Es estar dispuesto a cambiar cuando descubre que no la tenía. En el estudio mexicano comenzaron los aplausos. No eran por polémica. Eran por honestidad. El presentador asintió. ¿Y qué mensaje te llevas de Tocopilla? La periodista miró a Alexis un segundo. Luego respondió. Que el respeto no se negocia. Se practica. El viento movió suavemente el micrófono. Desde México, el presentador hizo una pausa. Esta entrevista empezó con tensión. Hoy termina con un puente. El público aplaudió nuevamente. Pero Alexis levantó la mirada hacia la cámara. No buscaba cierre dramático. Buscaba propósito. No termina aquí, dijo con calma. El estudio en México quedó atento. Esto no fue una lección para una persona. Fue una conversación para todos. El silencio fue total. Y si esta conversación logró que alguien piense antes de etiquetar, entonces valió la pena. En el estudio mexicano, muchos ya estaban de pie. Pero justo cuando parecía que la transmisión cerraría definitivamente, el presentador recibió una última señal en su auricular. Levantó la vista. Sonrió con sorpresa. Parece que hay algo más. El público volvió a tensarse. Porque lo que estaba por anunciar no era un comunicado. No era una invitación. Era una propuesta que podría cambiar mucho más que una entrevista. Y nadie estaba preparado para escucharla. El presentador en México llevó la mano a su auricular. Escuchó. Asintió lentamente. Luego miró a cámara con una expresión que mezclaba sorpresa y decisión. Acabamos de recibir una propuesta conjunta, anunció. El público en el estudio guardó silencio. En Tocopilla, la periodista y Alexis Sánchez permanecían atentos frente al monitor portátil. Varios medios de comunicación de Latinoamérica, continuó el presentador, han propuesto crear una serie especial llamada Voces sin etiquetas. Un murmullo recorrió ambos lados de la transmisión. Una serie donde periodistas viajen a comunidades que han sido reducidas a estereotipos y escuchen antes de hablar. El silencio fue profundo. En la calle de Tocopilla, algunos vecinos comenzaron a aplaudir espontáneamente. La periodista llevó la mano al pecho, impactada. El objetivo, añadió el presentador, sería abrir espacios de diálogo regional para cambiar la narrativa con la que muchas veces nos describimos entre nosotros. Alexis no sonrió. Pero sus ojos reflejaban algo distinto. Esperanza. Y queremos que el primer episodio sea aquí, concluyó el presentador, en Tocopilla. El aplauso estalló tanto en México como en Chile.
La periodista miró a Alexis. ¿Te das cuenta de lo que empezó una sola palabra? Preguntó en voz baja. Él asintió. Las palabras construyen realidades. Ella respiró hondo. Entonces construyamos una mejor. El viento soplaba más fuerte ahora. Pero ya no se sentía frío. Se sentía movimiento. En el estudio mexicano, el presentador añadió. Lo que ocurrió aquí no fue solo una confrontación. Fue una evolución en vivo. El público se puso de pie. En Tocopilla, los niños corrían alrededor, ajenos al peso simbólico del momento. Alexis miró el mar. Luego miró a la periodista. Esto ya no se trata de defender a Chile. Pausa. Se trata de aprender a escucharnos como región. Ella asintió lentamente. Pero cuando parecía que el anuncio cerraba el círculo, un niño se acercó a Alexis con un balón en la mano. ¿Jugamos otra vez? El estudio en México comenzó a reír suavemente. La periodista miró la escena. Y comprendió algo simple, pero poderoso. A veces las conversaciones más grandes comienzan en lugares pequeños. Sin embargo, antes de que las cámaras se apagaran definitivamente, Alexis pidió una última palabra. Una que no sería para Chile. Ni para México. Sería para toda Latinoamérica. Y esa palabra iba a convertirse en el verdadero cierre de esta historia. El niño seguía esperando con el balón en la mano. El viento soplaba fuerte, moviendo la arena de la cancha improvisada. Las cámaras aún estaban encendidas. En México, el estudio permanecía en silencio expectante. En Tocopilla, los vecinos rodeaban a Alexis Sánchez sin darse cuenta de que estaban presenciando algo más grande que un partido. Alexis tomó el balón. Lo sostuvo un segundo. Luego miró directo a la cámara. No había guión. No había tarjeta. Solo convicción. Latinoamérica, comenzó. El silencio fue absoluto en ambos países. Nos han llamado pobres, inestables, tercer mundo, demasiadas veces. Pausa. Y a veces lo repetimos entre nosotros. La periodista lo escuchaba sin interrumpir. Pero hoy demostramos algo, continuó. Que cuando hablamos desde el respeto, no nos dividimos. Nos fortalecemos. El viento golpeó el micrófono. No somos competencia entre nosotros. Somos espejo. La frase cayó con fuerza. En el estudio mexicano, nadie se movía. Si un país avanza, nos inspira. Si uno tropieza, lo levantamos. Silencio profundo. No más etiquetas. No más comparaciones vacías. Pausa. Más conversación. Más comunidad. El niño tiró suavemente del balón, impaciente. Alexis sonrió. Porque la verdadera riqueza no está en cuánto tenemos. Está en cómo nos tratamos. La periodista sintió un nudo en la garganta. No por culpa. Por comprensión. ¿Y si esta historia empezó con una palabra mal dicha, añadió Alexis, que termine con una bien elegida? Miró alrededor. A los niños. A las madres. Al mar. Luego a la cámara. Unidad. La palabra quedó flotando como eco sobre el océano. El estudio mexicano se puso de pie. Aplauso largo. Sincero. No era fanatismo. Era identificación. Alexis dejó el balón caer al suelo. Lo pateó suavemente hacia el niño. Y empezó a correr. Las cámaras captaron la escena final, un futbolista jugando descalzo en tierra, riendo con los niños de su barrio. Pero la periodista seguía mirando la cámara. Sabía que aún quedaba algo por decir. Porque esta historia no cerraría con un gol. Cerraría con una reflexión. Y esa reflexión sería suya. El balón rodaba sobre la tierra. Las risas llenaban la cancha improvisada. Alexis Sánchez corría junto a los niños como si el tiempo no hubiera pasado. Sin contratos. Sin cámaras. Solo juego. La periodista permanecía unos metros atrás. Observando. Sintiendo. Las cámaras la enfocaron suavemente. No como protagonista. Como testigo. Ella respiró profundo. El mar golpeaba las rocas a lo lejos. Hace una semana, comenzó mirando al lente, yo creía que estaba haciendo una pregunta necesaria. Pausa. Hoy entiendo que la forma puede herir más que el fondo. Un niño gritó gol, detrás de ella. La escena no perdió autenticidad. Al contrario. La reforzó. Vine buscando confirmar una idea, continuó, y me voy cuestionando muchas. Miró hacia la cancha. Alexis celebraba con los niños como si fuera una final del mundo.
Vi esfuerzo sin queja. Orgullo sin arrogancia. Comunidad sin cámaras. El viento movía suavemente el micrófono. Y entendí algo que no aparece en los gráficos económicos. Silencio. La dignidad no se mide. Se vive. El estudio en México escuchaba sin interrupciones. No vine a justificarme, añadió. Vine a reconocer que el periodismo también debe aprender. Las palabras no tenían dramatismo. Tenían peso. Porque si tenemos el privilegio de hablarle a millones, tenemos la obligación de escuchar primero. En la cancha, Alexis se detuvo un momento. Miró hacia la periodista. No con expectativa. Con tranquilidad. Ella lo miró de vuelta. Y asintió. Hoy no termina una polémica, dijo mirando a cámara. Empieza una responsabilidad. El viento sopló más fuerte. La luz del atardecer comenzaba a caer. Pero justo cuando parecía que la reflexión cerraría el viaje, uno de los niños se acercó a la periodista. ¿Vas a volver? La pregunta fue simple. Directa. Ella sonrió. Y respondió algo que no estaba preparado en ningún guión. Algo que cerraría el círculo emocional de esta historia. El niño la miraba con los ojos abiertos, sinceros. ¿Vas a volver? La pregunta no tenía carga política. No tenía debate. Tenía esperanza. La periodista se agachó para quedar a su altura. Las cámaras captaron el gesto, pero ya no había espectáculo. Solo humanidad. Sí, respondió con una sonrisa suave. Pero la próxima vez no vendré a entrevistar. Vendré a escuchar. El niño asintió satisfecho y volvió corriendo a la cancha. Ella se quedó un segundo más en cuclillas, observando la escena. El sol ya casi tocaba el horizonte. Alexis Sánchez seguía jugando, riendo, levantando polvo con cada paso. No parecía una estrella internacional. Parecía un hijo del barrio. Y tal vez eso era lo que siempre había sido. La periodista se puso de pie y miró a cámara una última vez desde Tocopilla. Cuando usé aquella palabra, dijo con voz firme pero serena, pensé que describía una realidad económica. Pausa. Hoy entendí que las palabras no solo describen realidades. Las construyen. El viento movía suavemente su cabello. Si repetimos etiquetas, construimos límites. Si elegimos respeto, construimos puentes. Silencio. El estudio en México estaba completamente quieto. Yo vine aquí creyendo que iba a observar pobreza. Lo que encontré fue identidad. La frase quedó suspendida sobre el sonido del mar. Alexis se acercó caminando lentamente. Sudado. Sonriendo. ¿Lista para regresar? Preguntó. Ella lo miró. Lista para contar la historia completa. Él asintió. No hacía falta más. Las cámaras comenzaron a alejarse lentamente, captando la cancha, las casas, el mar, el cielo naranja. Pero cuando parecía que el relato llegaba a su final natural, la periodista miró una última vez hacia el océano. Y dijo algo que transformó la historia de un episodio viral, en un mensaje que trascendería el momento. Una frase que resumía todo. Y que nadie olvidaría. El mar se extendía infinito frente a ellos. El cielo ya era violeta. Las luces del barrio comenzaban a encenderse una a una. La periodista dio un paso hacia la orilla. Miró el océano como si estuviera viendo algo más grande que el paisaje. Las cámaras seguían grabando. Pero ya no buscaban polémica. Buscaban cierre. No es pobreza cuando un pueblo se levanta todos los días con dignidad, dijo finalmente. Su voz no era fuerte. Era clara. Pobreza es no querer entender al otro. El viento llevó la frase hacia el mar. Detrás de ella, Alexis Sánchez observaba en silencio. No intervenía. No necesitaba hacerlo. Me equivoqué al reducir una nación a una palabra, continuó. Hoy aprendí que las naciones no caben en etiquetas. Pausa. Caben en historias. La cámara giró lentamente mostrando a los vecinos reunidos, a los niños aún jugando, a las madres conversando. Y cada historia merece respeto. El estudio en México estaba completamente de pie. Pero el aplauso no interrumpió. Dejó que terminara. Esta no es la historia de un futbolista defendiendo su país, añadió. Es la historia de cómo una conversación puede transformar una mirada. El mar golpeó fuerte una roca. El sonido resonó como punto final. La periodista giró hacia Alexis. Gracias por invitarme. Él sonrió suavemente. Gracias por venir. Silencio. Las cámaras comenzaron a elevarse,
captando la imagen amplia de Tocopilla bajo el atardecer. Pero cuando parecía que la transmisión cerraría con esa postal perfecta, el narrador del programa, desde México, tomó la palabra por última vez. Lo que comenzó con una palabra mal elegida terminó con una lección compartida. Las imágenes mostraban a Alexis alejándose con los niños, perdiéndose entre risas y polvo. Y quizás esa es la verdadera riqueza de nuestra región, continuó la voz. No la ausencia de dificultades, sino la capacidad de convertirlas en fuerza. La música comenzó a subir lentamente. Pero aún quedaba una última página. Una que no mostraría cámaras, ni estudio, ni transmisión. Mostrará el impacto. Porque las historias no terminan cuando se apagan las luces. Terminan cuando dejan huella. Y esta, la dejó. Un mes después, el estudio en México volvió a encender sus luces. Pero algo era diferente. No había tensión. No había provocación en el aire. En la pantalla principal no aparecía un titular polémico. Aparecía una frase simple. Voces sin etiqueta, su episodio 1, Tocopilla. El programa había cambiado de formato. Las entrevistas ahora comenzaban con una pregunta distinta. ¿Qué historia no hemos escuchado? En redes sociales, fragmentos del viaje a Chile se usaban en universidades para hablar de ética periodística. En Tocopilla, la cancha improvisada comenzó a recibir apoyo para convertirse en un espacio formal para los niños del barrio. No como espectáculo. Como compromiso. La periodista, sentada en el centro del set, miró a cámara. Hace un mes usé una palabra que encendió una conversación continental, dijo con serenidad. Hoy quiero usar otra. Pausa. Respeto. En las pantallas aparecieron imágenes del viaje. El mar. Las casas. Los niños jugando con Alexis Sánchez. Las risas sin guión. Entendí que el periodismo no es demostrar superioridad, continuó. Es construir comprensión. Silencio. Y comprendí algo más. La cámara hizo un leve acercamiento. No somos pobres cuando enfrentamos dificultades. Somos pobres cuando dejamos de escuchar. La frase quedó flotando en el estudio. No hubo música dramática. No hubo efectos. Solo aplauso sincero. Desde Tocopilla, un mensaje grabado apareció en pantalla. Alexis, de pie en la nueva cancha pintada, dijo. Las palabras pueden dividir. Pero también pueden unir. Miró a la cámara con calma. Gracias por elegir unir. La transmisión cerró con una última imagen. Niños jugando al atardecer. Sin etiquetas. Sin debate. Solo futuro. Y mientras las luces del estudio se apagaban lentamente, una frase quedó escrita en la pantalla final. La verdadera riqueza de un pueblo no está en lo que posee, sino en cómo se respeta. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.